Imagina que estás en una base militar, rodeado de un bosque oscuro y un silencio inquietante. Los soldados patrullan la zona, siguiendo su rutina, hasta que un grito atraviesa la noche. No es un animal común, pero tampoco parece humano. Algo se mueve entre los árboles, algo grande, algo que no debería estar ahí. Hoy exploramos encuentros con Bigfoot, o algo aún más aterrador en bases militares. Testimonios de soldados y testigos describen criaturas enormes, sombras colosales y un miedo que jamás los abandonó. ¿Fue solo su imaginación? ¿O realmente existe algo acechando en la oscuridad? Si te gustan las historias de terror y quieres descubrir más sobre este mundo misterioso, suscríbete ahora al canal y forma parte de nuestra legión. Ahora, vayamos a lo que realmente importa. William nunca formó parte del ejército, pero su familia sí. Creció escuchando historias de bases militares, de entrenamientos extenuantes y de situaciones que parecían sacadas de una película. Sin embargo, jamás imaginó que un día sería él quien viviría algo que no podría explicar. Entre 1997 y 2006, mientras conducía por un camino solitario cerca de Fort Campbell, su mirada fue atraída por una estructura vieja y abandonada, un granero que parecía resistir el paso del tiempo. De repente, algo se movió en la penumbra. Una silueta enorme emergió de la oscuridad, cubierta de un pelaje espeso y oscuro. Medía al menos 3 metros de altura, y sus ojos reflejaban un brillo extraño bajo la luz de los faros. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura emitió un rugido tan fuerte y agudo que hizo vibrar el parabrisas del vehículo. Paralizado por el miedo, William apenas pudo seguirla con la mirada mientras corría hacia el bosque, desapareciendo entre los árboles con una velocidad imposible para su tamaño. Pero lo peor no fue lo que vio, sino lo que sintió. Un olor nauseabundo quedó impregnado en el aire, una mezcla entre carne en descomposición y basura podrida que lo hizo contener la respiración. Algo le decía que no debía quedarse ahí por más tiempo. Años después, en una base militar del sur de Estados Unidos, un grupo de soldados vivió algo parecido. Durante una patrulla nocturna, escucharon ramas quebrándose en la espesura y, al girarse, vieron una sombra colosal moviéndose entre los árboles. Uno de ellos, creyendo que se trataba de un animal, apuntó con su linterna, y lo que iluminó los dejó sin palabras. Una figura descomunal los observaba desde la distancia, con un cuerpo cubierto de pelo y una postura que no era del todo humana. Apenas unos segundos después, desapareció con una velocidad imposible, dejando tras de sí un hedor insoportable. Nadie en la base quiso hablar abiertamente de lo ocurrido. Algunos aseguraron que no fue más que un juego de luces y sombras. Otros, que el cansancio y la oscuridad les jugaron una mala pasada. Pero quienes estuvieron allí aquella noche, saben la verdad. Algo estaba acechando en la base. Algo que no debería existir. La noche era densa y silenciosa en Fort Campbell. La niebla cubría el campo como un manto espectral, haciendo que cada sombra pareciera moverse con vida propia. Julian Medina, en plena sesión de entrenamiento, sintió de repente un escalofrío recorrer su espalda. No era el frío de la madrugada ni el cansancio acumulado. Era algo más. Por un momento, se quedó inmóvil, con todos sus sentidos alerta. Esa sensación, como si alguien o algo lo estuviera observando desde la penumbra. Apretó con más fuerza su linterna y la encendió, moviéndola de un lado a otro, pero la niebla hacía que la luz se dispersara en todas direcciones, sin revelar nada. A su alrededor, el campo parecía vacío, y sin embargo, la incomodidad persistía.
Los minutos pasaban lentamente y la sensación se volvía más intensa. No era solo paranoia. Había algo allí, escondido entre la oscuridad, acechando en completo silencio. Julian sintió su respiración acelerarse y trató de ignorar o justificar lo que sentía. Tal vez su mente le estaba jugando una mala pasada. O tal vez no. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, aquella extraña opresión desapareció. La atmósfera cambió, como si algo que estaba a punto de revelarse hubiese decidido retroceder. Julian bajó lentamente la linterna, mas nunca olvidó aquella noche. No había visto nada. Pero algo, en lo más profundo de su instinto, le decía que sí había algo allí, y que lo había estado mirando todo el tiempo. Era de madrugada en una pequeña casa cerca de Fort Campbell. Todo estaba en silencio. Solo el viento movía las hojas de los árboles, creando un ambiente tranquilo, hasta que un grito aterrador rompió la calma. El sonido fue tan fuerte y agudo que hizo vibrar los cristales de la ventana. No era un animal ni algo que pudiera reconocer. Su novia, asustada, susurró que esa era la hora maldita, un momento en el que cosas inexplicables podían ocurrir. Tal vez no fuera una coincidencia. Sin poder ignorar lo que acababa de escuchar, tomó una linterna y un machete antes de salir al patio. La luz recorrió cada rincón, cada sombra, pero no había nada. No había ramas rotas, huellas ni señales de que algo mero hubiera pasado por ahí. Y, sin embargo, la sensación de que no estaban solos era más fuerte que nunca. Regresó a la casa con el corazón acelerado, cerró la puerta con seguro y trató de convencerse de que todo había sido su imaginación. Pero justo cuando apagó la linterna, un escalofrío recorrió su espalda. No sabía qué era aquello, pero estaba seguro de que aún lo estaba observando. La noche era densa y silenciosa en Fort Campbell. La guardia transcurría como de costumbre, con el viento arrastrando hojas secas y el lejano zumbido de los postes de luz rompiendo la quietud. Sin embargo, algo cambió de repente. Laura y su compañero de turno escucharon pasos en la oscuridad. No eran pisadas humanas, pero tampoco se parecían al sonido ligero y ágil de un animal común. Luego, un ruido más inquietante se sumó a la noche. Un gruñido bajo, profundo, como un lamento que no parecía provenir de un solo ser. Instintivamente, se miraron, tratando de encontrar una explicación lógica. «Deben ser coyotes», susurró su compañero. Laura asintió, pero en el fondo no estaba convencida. Algo en esos sonidos tenía un tono extraño, casi distorsionado. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Laura apuntó con su linterna hacia la espesura, esperando ver algún reflejo de ojos entre los arbustos. Nada. Solo la inmensidad de la noche tragándose la luz. Pero la sensación de ser observados se volvió insoportable. Muchos años después, otro soldado contó haber vivido algo similar en la misma base. Mientras patrullaba en solitario, vio una silueta grande moverse entre los árboles. Al principio pensó que era una sombra proyectada por las luces, hasta que se percató de que la figura tenía ojos y lo estaban observando fijamente. No hubo pruebas, ni rastros, ni evidencia tangible de lo ocurrido aquella noche en Fort Campbell. Solo quedaron los testimonios de quienes vivieron el momento y la sensación persistente de que algo más estaba allí, oculto en la oscuridad. Fort Campbell siempre ha tenido una reputación inquietante. No importa cuántos soldados pasen por allí, muchos coinciden en que hay algo en el aire, una sensación extraña que se intensifica al caer la noche. Las sombras parecen moverse de forma sutil entre los árboles. Los ruidos del bosque a veces suenan demasiado cercanos y, en ciertas ocasiones,
Alguien jura haber visto algo que no debería estar allí. La zona conocida como Land Between the Lakes es especialmente temida. No son solo historias de campistas asustados o supersticiones antiguas. Hay informes de soldados que han visto figuras extrañas merodeando por el bosque y sonidos que simplemente no pueden explicarse. Algunos dicen que son animales, pero ninguno ha podido identificarlos con certeza. Pero Fort Campbell no es el único lugar con este tipo de fenómenos. En Pérez contó que su padrastro, quien sirvió en Fort Benning, Georgia, vivió algo parecido en los años 90. Una noche, mientras patrullaba con otros compañeros, escuchó un aullido que heló su sangre. No era de un lobo, ni de ningún animal que conociera. El sonido era profundo, gutural, y parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Nadie pudo explicarlo, pero desde aquella noche, la sensación de que algo los observaba nunca desapareció del todo. Con el paso de los años, estas historias siguen acumulándose, tejiendo un velo de misterio alrededor de estas bases militares. ¿Simple sugestión? ¿O hay algo más acechando en la oscuridad? La noche en Fort Lewis siempre tenía algo inquietante. El aire frío se filtraba entre los árboles y el silencio solo era interrumpido por los pasos cautelosos de los soldados en entrenamiento. En los años 80, durante un ejercicio nocturno de navegación terrestre, un soldado experimentó algo que jamás olvidaría. Avanzaba con su compañero por un área boscosa, confiando solo en su brújula y en la débil luz de la luna para orientarse. De repente, una sensación extraña lo invadió, como si algo los estuviera observando desde la oscuridad. Un crujido entre la maleza hizo que ambos se detuvieran en seco. Al dirigir la vista hacia el sonido, vio una silueta enorme, de casi 3 metros de altura, cubierta de un pelaje oscuro y espeso. Sus ojos brillaban de una forma inusual y su respiración era pesada, como si analizara su presencia. Por un instante, nadie se movió. El soldado intentó convencerse de que era solo su imaginación, hasta que su compañero, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, susurró que debían irse de inmediato. Sin hacer ruido, retrocedieron lentamente, evitando movimientos bruscos, pero antes de que pudieran alejarse lo suficiente, la criatura emitió un gruñido profundo que retumbó en el bosque. No esperaron más. Corrieron sin mirar atrás, sintiendo el peso de la mirada de aquel ser siguiéndolos en la oscuridad. Al llegar al punto de encuentro, ninguno de los dos quiso hablar de lo ocurrido. Sin embargo, la expresión de su compañero lo decía todo. Fuera lo que fuera aquello, no había sido un simple juego de luces y sombras. A lo largo de los años, muchos han intentado explicar estos encuentros, pero la verdad es que no hay respuestas definitivas. ¿Fue solo una ilusión causada por la oscuridad y el cansancio? ¿O realmente hay algo en esos bosques que se oculta en las sombras, observando en silencio a quienes se atreven a adentrarse demasiado? Historias como esta siguen apareciendo en diferentes bases militares, con detalles inquietantemente similares. Figuras colosales que se desvanecen en la espesura, sonidos imposibles de identificar y esa sensación escalofriante de que no estamos solos. Tal vez nunca sepamos con certeza qué se esconde en esos lugares, pero una cosa es segura. Hay experiencias que dejan marcas imborrables en quienes las viven. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que estos soldados realmente vieron algo inexplicable? ¿O todo podría ser producto de la sugestión? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué crees sobre estas historias. Si te gustan los relatos de misterio y quieres descubrir más sobre estos fenómenos, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Apóyanos con un like y comparte este video con alguien que disfrute del terror y lo desconocido.
Nos vemos en el próximo video. Si es que algo en la oscuridad no nos encuentra primero. Hasta pronto.